Este tutorial lo voy a dividir en dos partes. En la primera vamos a ver cómo hacer explotar objetos. Y en la segunda vamos a aprender cómo hacer que los objetos, los fragmentos, interactúen con una superficie, como por ejemplo un suelo. Entonces, para explotar un objeto, voy a borrar la cámara y la luz que no me hace falta. Vamos a utilizar este cubo como ejemplo para entender las bases. Luego ya tú creas un objeto que tú quieras y lo explotas. Pero vamos a empezar con este cubo. Entonces, para explotar un objeto, en este caso un cubo, primero tenemos que poner un sistema de partículas. Por lo tanto, vamos a este icono y le damos al más. Y si damos a play, vemos que ahora tenemos un emisor de partículas. Bien, vamos a poner gravedad 0. Esta pestaña desactivamos la gravedad. Ahora, ¿cómo hacemos que estas partículas destruyan el objeto? Para ello tenemos que poner un modificador en la pestaña de modificadores que se llama, en físicas, explode, es decir, explotar. Fácil, ¿no? Intuitivo. Fíjate que es un cubo que se separa las caras. Entonces, lo ponemos y es muy importante que siempre el orden sea este. Primero las partículas, luego el explode. Y ahora, si volvemos al principio, recuerda siempre darle al principio para ver los cambios, y damos a play, vemos que las caras se separan del cubo. ¿Y por qué tenemos 6 caras? Obviamente porque el cubo tiene 6 caras. Lo sé, es obvio, pero quiero que lo entiendas. Si tú quieres más fragmentos, lo que tenemos que hacer es ir en Edit Mode o darle al tabulador más rápido y con el cubo seleccionado o tu objeto le das botón derecho, subdividir, para crear nuevas caras. Entonces, si salimos de Edit Mode y le damos a inicio otra vez, ahora tenemos más caras que se separan. Entonces, el concepto es que las partículas están empujando las caras. Si quieres más fragmentos, tabulador, botón derecho, subdividir. Tabulador para salir. ¿Entiendes, no? ¿Qué quieres más? Venga, tabulador, subdividir, tabulador, salir. Bien, entonces, como puedes ver, las partículas están empujando las caras. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos, primero de todo, que las partículas no se vean y por qué las caras se quedan paradas? Vamos por partes. Primero, las caras se quedan paradas porque es donde mueren las partículas. ¿Te das cuenta que las partículas mueren ahí? Entonces, para hacer que los trocitos vayan más lejos, tenemos que darle más vida a las partículas. Por lo tanto, vamos a el sistema de partículas y vamos en lifetime, que es la vida de las partículas. Por tanto, ahora tiene 50, es decir, en 50 fotogramas aquí se paran. Por lo tanto, vamos a poner 250, por poner algo un poco más largo. Damos al principio y fíjate que ahora las caras duran mucho más. Bien. Luego vamos a ocultar las partículas, porque no hace falta verlas. Entonces, para ocultar las partículas, vamos a la pestaña de render, aquí, y ponemos, en lugar de halo, que es esto, ponemos none, que no se vean. Siguen existiendo, pero ahora no se ven. Por lo tanto, hemos conseguido ocultar las partículas. Pero tú ya entiendes qué está pasando. Vale. ¿Por qué se ven así los fragmentos? Es decir, están todos alineados. Porque no tienen rotación. Entonces, para poner rotación, activamos la pestaña de rotación. Si volvemos atrás, ahora están alineadas con, digamos, la línea que debería. ¿Pero podemos hacer que giren un poco o que se muevan más? Sí. Abre la pestaña de rotación y podemos poner Dynamic. Y si quieres, en Angular Velocity, que es como la velocidad de cada fragmento, puedes aumentar este numerito un poquito y verás que empiezan a moverse. Si pones mucho, se volverán locas. Si pones poco o 0, no se mueven. Vamos a dejarlo en 1. Luego, ¿cómo hacemos para que no se vaya destruyendo poco a poco y que sea de golpe? Muy fácil. Como son las partículas que se van generando, podemos hacer que se generen de golpe en lugar de un periodo más largo, para que los trocitos se separen más rápido. Entonces, ¿cómo se hace esto? En emisión. Es decir, las partículas se están generando desde el fotograma 1 al 200, que sería aquí. Por eso, en el 200, aún hay fragmentos que están ahí quietos. Fíjate, ¿ves? Si quieres que se destruya rápido, entonces tenemos que reducir este rango. Por ejemplo, pongo desde el fotograma 2 hasta el fotograma 3. Es decir, en un rango de un fotograma quiero que todo se separe, haciendo un efecto de explosión.
Entiendes un poco, ¿no? Más o menos, poco a poco vas entendiendo cómo funciona. Obviamente se separa así porque es un cubo y cada cara va en línea recta. ¿Quieres que vaya más rápido las caras? Entonces es la velocidad de las partículas, que sería, por cierto, si pones más partículas, por ejemplo 5000, cuantas más caras tengas, más fragmentos tendrás. Siempre el número de partículas está relacionado con las caras. Si pone 5000 partículas pero tiene 6 caras, no se va a romper más. Recuerda que lo importante es tabulador y subdividir. Vale, ¿cómo hacemos para que vaya más rápido? Lo que te decía, en velocidad. Esto es la velocidad de salida de las partículas, por tanto, si aumentas esto y volvemos al principio, salen más rápidas para hacer un efecto más explosivo. Luego, otra cosa importante. Si vamos en el modificador de Explode y activamos esto lo que te hace, fíjate, pero voy a reducir la velocidad que si no, no se va a ver bien, voy a dejarlo en 1. Cuando activamos esta pestaña, es como que agrupa algunas caras. Fíjate. ¿Ves? Ahora ya no son cuadrados perfectos, sino que está como agrupando. Pero si desactivas, entonces cada cara tiene su propio tamaño, son iguales. Bueno, vamos a empezar ya con un objeto normal, así que vamos a borrar esto. Y vamos en Add, Mesh y creamos un monkey. Entonces, todo esto te he explicado para que tengas una base. Para hacer esto rápido hay un truco más fácil. Te vas en Object, Quick Effects y pones Quick Explode. Y lo que te hace, si das a Play, básicamente lo que te hace es ponerte un sistema de partículas y el modificador Explode. Es como que te lo hace todo rápido, pero luego tienes que configurar los ajustes. Yo te he explicado sin hacer esto para que entiendas cómo funciona, porque aquí no se ven las partículas y no entenderías muy bien cómo funciona. Entonces, gracias a que te he explicado al principio lo del tema de las partículas, ahora entiendes que estos trocitos tienen que ver con la relación de las partículas. Tengo que explicarte un par de cosas porque cuando pones este preset de Quick Effects, Quick Explode, te configura muchas cosas que si no las conoces no sabes cómo ajustarlas. Primero, esto explota muy tarde. Esto ya sabemos por qué pasa, así que vamos en partículas, vamos en emisión y vamos a ponerlo desde el fotograma 1 al 2 para que la explosión sea más rápida. Luego, ¿por qué desaparece aquí? Esto pasa, primero de todo, antes de explicarte esto, fíjate, si vamos a la pestaña de materiales o render, está pasando algo que no sabemos desde la pestaña de shading. Y es que los fragmentos se desvanecen. ¿Por qué pasa esto? Porque a lo mejor a ti no te interesa. Esto es porque cuando ponemos ese preset que te he enseñado, si vamos al modificador de Explode, tiene un preset que se llama Fade, es decir, que hace un fade out, que desvanece las piezas. Por eso pasa este fenómeno. Si no quieres que pase esto, simplemente cuando apliques esta opción, desactiva esto. Bueno, simplemente dale a la X. Y ahora no se van a desvanecer. Pero van a desaparecer. ¿Por qué? Porque está esta casilla dead desactivada. Cuando está activada, como te dice Show Mesh when particles are dead. Es decir, muestra la malla cuando mueren las partículas. Esto significa que cuando mueren las partículas se sigue viendo los fragmentos. Pero si está desactivada, significa que cuando las partículas mueren, desaparecen los fragmentos. Cuando lo hacemos desde cero, esto está activado, pero con el preset está desactivado. Son esas pequeñas cosas que si no se explican y la gente lo hace desde aquí, rápidamente, luego no sabes cómo configurarlo. Por lo tanto, actívalo y vas a ver que ahora las partículas, que decir, los fragmentos, siguen visibles. Bien. Y se congelan porque las partículas han muerto ahí, recuerda. Entonces, vamos a poner rápidamente que duren 250. Y vamos a hacer, por ejemplo... recuerda que antes, con el cubo, que las partículas, bueno, los fragmentos iban en línea recta, es porque la gravedad estaba desactivada. Igual que aquí. Si tú quieres que caigan, entonces tenemos que activar la gravedad. Lo que pasa que ahora caen hacia abajo. Voy a poner un suelo para que tenga un poco más de vida esto. S, tiro atrás, pongo el monkey con Z arriba. Vamos a cambiar el color del suelo rápidamente.
Pongo un material y lo pongo de color más o menos oscuro. Por ejemplo, así. Bien. Así ya empezamos a aprender cómo hacer para que los fragmentos reboten en el suelo. Entonces, antes de que reboten, si tú quieres que exploten más lejos, ¿te acuerdas cómo es? Por cierto, creo que el material este es un poco como... A ver, un segundo. Las usan. ¿Dónde está el material? Material. Es que tiene como una especie de... Tiene configurado un material que es como medio transparente. Entonces, vamos a reiniciar esto, mira. Borramos el material, ¿ves? Tiene todo esto configurado. Uy, he desmontado algo. Que por eso se ve como así raro. Que también es otra cosa que tienes que saber si pones el preset. Entonces, si quieres eliminar esto, simplemente le das aquí. Y creas uno de nuevo para que sea sólido, ¿ves? Ahora sí. Perfecto. Voy a cerrar esta pestaña desde aquí, tirando a la derecha. Entonces, antes de hacer que reboten, ¿cómo hacemos que salgan disparadas a toda leche? Recuerda, aumentamos la velocidad de las partículas. ¡Pam! ¿Y quieres más? Pues pones más. Por cierto, otro efecto muy chulo antes de activar la gravedad. Vamos a desactivarla. Y es que, si quieres que las partículas exploten rápido, pero frenen en un rango no muy lejano, tenemos que tocar el ajuste que se llama, esto lo explico en el tutorial de partículas, se llama en físicas, vamos a poner rotación también, que antes lo teníamos, vamos a poner 1, a ver un segundo, vale. Es en físicas y el DAM. El DAM es como, si lo aumentamos un poco, hace que frenen las partículas. Mira, ¡pum! Esto queda súper chulo, ¿has visto? Es como un campo de fuerza. ¡Puf! Si pones mucho, va a frenar pues muy cercano. Pa. Si pones 0, pues las partículas siguen, en el caso que no tenga gravedad. Y si pones un poquito, pues mira, hace este efecto súper chulo también. Y esto se mueve las partículas porque he puesto velocidad de rotación. He puesto 1. Si no quieres que giren, ponemos 0 y ya está. Quiero que sepas este truco porque está súper chulo también, no me digas que no. Por cierto, en otro tutorial voy a enseñar cómo hacer que un objeto explote con fragmentos dentro, porque aquí cuando explota se entiende que el objeto está como vacío por dentro. Pero eso lo explicaré en otro tutorial. Bueno, ya vamos avanzando, ya sabemos cómo explotar objetos. Entonces, voy a dejar el DAM en 0, simplemente quería mostrarte este efecto súper chulo. Recuerda que si quieres más trocitos, subdividir y ponemos más partículas. Por ejemplo, emisión, vamos a poner... ¡Pam! ¿Has visto qué chulo? Vale, vamos a activar la gravedad y vamos a hacer que los fragmentos reboten. ¿Cómo hacemos que los fragmentos reboten? Primero de todo, en el suelo tenemos que poner un rigid body. Por lo tanto, vamos aquí en físicas y activamos rigid body. Aquí. Y lo ponemos en pasivo, porque si tú no pones pasivo, el suelo se cae con la gravedad. Por lo tanto, tienes que ponerlo en pasivo. Vale, aún no chocan. ¿Por qué? Porque tenemos que poner en el suelo, en la superficie que quieres que los fragmentos interactúen, tenemos que poner una colisión. Es decir, esto. Y ahora, si tiramos para atrás, los fragmentos ya están interactuando. Vamos avanzando, ¿no? Bien, me pasa que hacen cosas raras. No te preocupes que ahora te explico cómo arreglar esto. Entonces, ¿cómo hacemos para que no estén bailando cuando caen aquí? Truquito es, recuerda que estamos trabajando todo el rato con el suelo, con la superficie que interactúan. Tenemos que ir aquí, en Stickness, subir un poco esto. Sube un poquito, por ejemplo 2 o así, y fíjate que ahora, ¿ves? ¡Pum! Se calman. No están ahí moviéndose y bailando. Si pones mucho, creo que frenan de golpe o algo así. ¡Pum! Vale. Entonces, si quieres que se deslicen más o menos, fíjate que cuando caen se mueven un poco, eso es la fricción. Entonces tenemos que buscar aquí fricción, que sería aquí. Si la aumentas, ¿ves? No hay fricción. Si pones mucha, cuando caen, ¡pum!, se quedan paradas.
Piensa en la fricción como que frena, como que es un material muy rugoso. Si hay cero fricción, significa que las piezas se van moviendo. Bueno, aquí se paran un poco porque hemos subido mucho el stickness, pero si bajas esto un poco, fíjate cómo las piezas... A ver, voy a bajar un poco más. Ves cómo las piezas aún... Bueno, no se ve muy bien, pero si pones en cero se entiende mucho. A ver, voy a poner un poco. Quiero que recuerdes de jugar con el stickness y con la fricción, hasta que consigas unos valores que a ti te gusten. Por cierto, estaba tocando los ajustes y me estaba dando cuenta de que había algo que fallaba. Y es que antes, me he olvidado, hemos tocado en las partículas, no en el suelo, en las partículas, seleccionamos la Susan, hemos puesto un poco de DAM. Por eso frena, y no entendía muy bien cuando tocaba fricción o el otro por qué frenaban tanto. Fíjate, al poner uno, recuerda que esto lo que hace es que cuando explote, aunque hay gravedad, ¿ves? Hace que frene, es como la fricción del aire. Entonces, como tenía un poquito, acaban frenando. Pero si lo pones en cero, mira qué va a pasar ahora. ¿Ves? Rebota todo ya. Y vamos a hacer el suelo un poco más grande. Entonces ahora sí que podemos volver al suelo y tocar los ajustes de físicas. Y vamos a hacer, por ejemplo, que... A ver, esto sea un poco más grande. Así, y que haya fricción. Es lo que antes tocaba, digo, qué raro que no funciona mucho. Ahora, ¿ves? Al aumentar la fricción, ahora no se desplazan. Es porque había activado el DAM en las partículas. Entonces, al poner la fricción, cuando los fragmentos tocan la superficie, se frenan y no rebotan tanto. Fíjate. Si pongo cero fricción, rebotan y siguen por ahí, como si fuera hielo. Y si ponemos mucha fricción, frenan de golpe, ¡pam!, se quedan ahí. Y queda más realista. Ahora sí que parece una explosión muy realista. Y ya para acabar, lo único que me falta es cómo hacer que los fragmentos tengan un poco de volumen, porque aquí son muy planos, son como hojas. Recuerda que están juntos porque tiene activado, vamos a seccionar el de esto, tiene esto. ¿Te acuerdas que esto agrupa? Si desactivas esto, hay más fragmentos. Unas piezas. Si quieres que estén más juntas, recuerda, activas esto. Entonces, lo que te decía, ¿cómo hacer para que tenga un poco de volumen? Pues le ponemos otro modificador que se llama... Uy, ¿por qué se ve así ahora? Qué raro. Que se llama el sólido. Solidify. Ah, ya sé qué pasa, perdona. Es que he cerrado un momento el Blender y tengo la versión 4 y se ve con un buscador. Bueno, busca el Solidify, lo pones y esto lo que te hace es dar grosor. Fíjate, vamos a darle play. A ver. Y a ver si se ve por ahí algún fragmento. A ver. Mira, ahí se ve bien. A ver si me deja. Mira, fíjate con este. Este de aquí. ¿Ves que tiene volumen ahora? Es porque le hemos puesto al final un Solidify que hace que tenga grosor. Y si aumentamos esto, aumenta el grosor. Lo único que tienes que volver a tirar atrás para verlo bien. ¿Ves ahora que son más gruesos los bloques? Fíjate aquí, fíjate estos. Pero ten cuidado, ¿por qué? Porque si aumentas mucho, mira qué pasa a tu figura. Lo dejo en cero, ¿vale? ¿Ves? Si aumentas, cambia, se deforman las cosas. Entonces ten cuidado. Ponlo muy poco. Yo te recomiendo que pongas un punto o dos, o con mucho tres, para que no se deforme tu objeto inicial. Y ahora sí, si damos a play, tenemos trocitos más realistas. Fíjate. Así que ya sabes cómo explotar cosas, cómo hacer que interactúen. Y nada, ahora ya te lo puedes pasar bien. Si tienes un mal día y quieres desahogarte, pues empieza a crear objetos, explótalos. Puedes hacer incluso que un objeto se mueva y cuando esté a punto de llegar, que explote con los keyframes, con las animaciones.
Eso te lo explico también en otros tutoriales de físicas, de partículas, te recomiendo que te los veas y no te preocupes que voy a hacer más tutoriales, así que te recomiendo que te suscribas y nos vemos en el próximo vídeo.